Bien, como vieron, hipertensión, si bien es algo que es muy frecuente, muy común, sabemos que también está rodeado de mitos, hay un montón de cosas, y como habíamos dicho bien desde el principio, es una enfermedad silenciosa. No quiere decir que, que si no tengo nada no me va a pasar nada, no. Hay que estar controlándolo en forma frecuente. Obviamente, o sea, la gran mayoría de las veces, no siempre, de hecho, cada vez que vamos al médico, el médico nos suele tomar la presión. Siempre que hay un control de salud, siempre se toma la presión. Siempre. Y uno también podría tomarse la presión cada tanto, precisamente yendo a la farmacia. Ahora, como les decía antes también, que, no, me duele la cabeza, seguramente tengo hipertensión. Como que se relaciona mucho el dolor de cabeza con la hipertensión. ¿Qué es lo que ocurre? Porque encima te lo van a discutir eso, ¿En qué momento puede llegar a doler la cabeza? ¿Se acuerdan que la semana pasada precisamente estábamos hablando del ACV? Que el ACV por lo general podía ser precisamente por un pico hipertensivo, que ya me explotaron, estaba la sangre pasando con tanta presión que me explotó algún vaso sanguíneo en el cerebro. Ahí obviamente va a provocar dolor, pero lo que va a provocar el dolor precisamente es ese derrame que se produjo ahí adentro del cerebro. Y obviamente, ahí sí. Pero la mayoría de las veces la gente le dice, no, me duele acá, la nuca, acá, me duele acá, y es porque tengo la presión alta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando a mí me duele algo, es lógico que me ponga nerviosa. Es lógico que si me puse nerviosa me aumente la frecuencia cardíaca. Que yo a veces ni cuenta me voy a dar, que la frecuencia cardíaca está un poco más alta, porque no voy a sentir el corazón que me hace boom, 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 boom. Pero la frecuencia cardíaca va a aumentar. Y ese pequeño aumento de la frecuencia cardíaca también me va a aumentar la presión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiere decir que cada vez que me duele la cabeza tengo hipertensión o que esa hipertensión me está provocando ese dolor de cabeza? No, lo más probable es que precisamente ese dolor me esté aumentando la frecuencia cardíaca, y es lógico. Me mido la presión, me va a dar aumentada. ¿Ves que tenía razón? ¿Ves que me duele la cabeza y tengo la presión alta? Y te lo discuten, te lo discuten. Por eso es tan importante, controlarse la presión. Obviamente cuando desaparezca ese dolor de cabeza, ya no voy a estar nerviosa, ya mi frecuencia cardíaca va a haber vuelto a la normalidad, y listo, no tengo hipertensión. Detalle a tener muy en cuenta es para decir que una persona tiene hipertensión, esa presión arterial tiene que estar aumentada en forma permanente. Si me aumentó un poquito, porque claro, estuve haciendo ejercicio. Si me aumentó un poquito porque me tomé un café, no quiere decir que tenga hipertensión. Por eso también hay que ser muy cauteloso en el momento de, en la farmacia, tomar la presión y ver los números.
También hay otra realidad. Siempre estas dudas se plantean, obviamente, cuando estamos en valores ahí limítrofes. Si una persona viene a la farmacia, le tomo la presión y me da un valor de 190, 80, 100, y ahí no voy a tener demasiadas dudas. De todas maneras, a nosotros como auxiliares de farmacia, no podemos decirle absolutamente nada a la persona, no podemos dar la opinión de que tiene o no tiene hipertensión. Eso obviamente le corresponde al médico, porque obviamente va a ser quien va a hacer el diagnóstico y va a ser quien va a indicar el tratamiento. Precisamente cuando vemos el tratamiento vamos a ver que se pueden utilizar varios tipos de fármacos, algunos solitos y algunos en forma combinada. Pero quien va a hacer la indicación siempre va a ser el médico. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir si yo estoy tomando la presión en la farmacia y viene una persona que tiene realmente la presión muy elevada? ¿Qué nos puede ocurrir? Por empezar, cuando hablamos de una presión por encima de 180 de presión sistólica, se considera como una emergencia hipertensiva. Quiere decir emergencia, hay que tratarlo lo antes posible. Obviamente yo estando en la farmacia, ¿qué hago? Yo ya sé que una persona que tiene esa presión tan alta tiene que tratarse, tiene que consultar con el médico lo antes posible. Pero también tengo que saber manejar la situación. ¿En qué sentido? Acuérdenme que se me prendió. Toqué. Y sigue. Yo a esa persona le tengo que recomendar que de alguna manera consulte lo antes posible con un profesional. Tampoco, o sea, se lo tengo que tratar de decir con suavidad, con delicadeza. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene la presión alta. Si encima yo le digo que tenés que ir al médico, tenés que hacer, y se va a pegar un julepe bárbaro, le va a aumentar muchísimo la frecuencia cardíaca y bueno, eso ya es una olla a presión. Pero sí, obviamente la recomendación de que consulte lo antes posible. Yo siempre digo que si me pasa esto, estoy en esa situación, que estoy trabajando en el gabinete donde se toma la presión, puede llegar a venir una persona que realmente tiene la presión muy alta. Yo me rajo. ¿Qué significa esto? Como yo no puedo tomar ningún tipo de decisión, no puedo más que aconsejarle a la persona que trate de consultar, de hacer una consulta lo antes posible, tratando obviamente de que no se me asuste demasiado. Sí, pero lo que sí puedo es consultarlo con el farmacéutico. Excusas miles. Mira, me aguardas un segundito, mira, se me terminó la virome. ¿Qué sé yo? Porque siempre nos van a pedir que se lo anotemos. Ay, no me escribe la virome, espera que voy a buscar una. Salgo disparando y obviamente consulto con el farmacéutico. Que tome la posta el farmacéutico. El farmacéutico obviamente va a saber cómo tiene que resolver esa situación. Entonces, me saco el problema de encima.
y listo. Vuelvo a repetir, lamentablemente es algo que nosotros no podemos intervenir, no podemos medicar, no podemos hacer absolutamente nada, pero tampoco nos podemos que cruzarnos de brazos y decirle, no, vaya tranquilo a su casa. No. ¿No está el farmacéutico? Lo llamo por teléfono. ¿No me atiende por teléfono? Raro, pero bueno, puede pasar, en esta viña del Señor puede pasar cualquier cosa. Trato de comunicarme con un familiar. Y acá también tengo que ser cauteloso de la manera que le voy a comunicar a la persona que me atienda, porque se imaginan, vino la abuela de Moni a tomarse la presión, la abuela de Moni tiene la presión por las nubes, ¿y qué hago? Moni, veniste para la farmacia que la abuela está con la presión altísima. Yo no sé si Moni no es hipertensa. Viene si Moni también es hipertensa y se me agarra, y le agarra el julepe a Moni. Entonces en vez de una, mandé a dos a la guardia. A la abuela y a Moni. Así que, bueno, obviamente para este tipo de cosas uno tiene que ser un poco cauteloso. Obviamente son cosas que se aprenden con el ejercicio. Yo creo que la primera vez que le puede llegar a ocurrir esto, y se va a llenar de preguntas. ¿Y ahora qué hago? Bueno, obviamente en una farmacia siempre vamos a tener precisamente al farmacéutico, al director técnico, que nos debería dar una mano precisamente con respecto a esto. Obviamente tomar la presión en una farmacia, muchas veces se contrata, si no lo hace el mismo farmacéutico, también muchas veces se contratan enfermeros, enfermeras para que hagan esto, junto con la aplicación de inyectables y ese tipo de cosas, pero también nos puede tocar, y si yo me animo, ¿por qué no? Pero obviamente siempre ocurre. De hecho, a mí me pasó una vez, estaba trabajando en una clínica, en la época de estudiante, que también tomábamos la presión, poníamos inyecciones, hacíamos curaciones, hasta arito poníamos, lavaje de oído. Y un día viene una señora, le tomo que se venía a tomar la presión, 200 y pico tenía. Dije, Por suerte estaba ahí en la clínica. Le dije, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, fue hace unos cuantos años. Digo, ¿me esperas un segundito acá? Ya vengo. Fui, obviamente le busqué al médico de turno. Che, vení que tengo una señora que me explota. Bueno, y él como médico obviamente vino, y me dio las indicaciones de qué era lo que teníamos que hacer, lo hicimos y ya está. Y después la señora se fue, no es que se fue divina a su casa, pero bueno, obviamente se fue ya estabilizada. Pero siempre lo ideal, les vuelvo a repetir, es que esa persona trate de consultar rápido. Rápido no es que tenga que salir corriendo, porque o sea, no es que tuvo un infarto, no es que tuvo una ACV. Pero en lo posible tratar de hacer una consulta lo antes posible. Bien. Vamos a ver ahora otro temita que precisamente ya vimos que estaba totalmente relacionado con la hipertensión, con el ACV, con el infarto, y que son las benditas arterias tapadas. Las dislipemias. ¿Qué significan dislipemias? Obviamente cuando está aumentado el colesterol o cuando están aumentados los triglicéridos. Y también obviamente esto está relacionado con lo que seguramente siempre escuchamos hablar del colesterol bueno y el colesterol malo. El colesterol es colesterol. No es que haya un colesterol que sea bonito, que haga las cosas bien,
y haya un colesterol que es malo y hace las cosas mal. La realidad es que a lo que se conoce como colesterol bueno o malo, en realidad son proteínas que transportan el colesterol. ¿Qué es lo que ocurre? El colesterol nosotros lo consumimos con los alimentos de origen animal, carnes rojas, lácteos, derivados de los lácteos, huevos. ¿Qué es lo que ocurre? Nuestro cuerpo también produce colesterol. Nuestro hígado también produce colesterol. Y ya sabemos que el colesterol siempre tiene muy mala fama. Ahora, ¿por qué nuestro cuerpo produce algo que es malo? Y ahí es donde está el error en los conceptos. En realidad, el colesterol no es malo. De hecho, el colesterol es un elemento necesario para fabricar células. De hecho, la pared de la célula está formada por colesterol. Si yo no tuviera colesterol, no podría fabricar células nuevas, pues no tengo materia prima para fabricarlas. El colesterol también se utiliza para la síntesis de hormonas, de algunas hormonas, que si no tengo colesterol, tampoco podría fabricarla porque tampoco tendría materia prima. Entonces, ¿cuál es el problema acá? Obviamente el exceso. Cuando ese colesterol está por encima de los valores que tendrían que ser para que no ocurra nada malo. Pero también va a estar relacionado precisamente con estas proteínas que transportan el colesterol. Vamos a hacer un pequeño cuadrito y vamos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a dibujar nuestro hígado. Parte del intestino delgado. Nosotros vamos a tener, el colesterol, perdón, va a provenir del hígado, pero también de los alimentos que consumimos. Ya sea que proviene del hígado o proviene de los alimentos que consumimos, obviamente va a pasar al torrente sanguíneo, para que precisamente el torrente sanguíneo lo pueda distribuir hacia el lugar donde va a ser utilizado como materia prima. Por ejemplo, lo va a llevar a determinados órganos que van a fabricar hormonas. Lo llevará a algún tejido donde yo tenga que formar células nuevas. Entonces, ¿de qué manera va a ser transportado? Bueno, precisamente va a estar transportado junto con las proteínas unidos a proteínas transportadoras, de las cuales tenemos de varios tipos, pero las más conocidas son el HDL o proteína de alta densidad, que va a agarrar al colesterol, ya sea desde el hígado o desde
el intestino que ingresó y lo va a llevar hacia el lugar donde se necesite ese colesterol como materia prima. Y no me va a dejar nada por el camino. Y también tenemos las LDL o proteínas de baja densidad, que también va a ser lo mismo, va a agarrar al colesterol, pero lo va a agarrar por la mitad, por decirlo de alguna manera. También lo va a tomar desde el hígado, lo va a tomar desde el intestino, donde se absorbió, pero lo va a agarrar así despacito y lo va a llevar al lugar donde se necesita como materia prima, pero la mitad me lo va a perder por el camino. ¿Mm? A eso es a lo que se le dice colesterol bueno y colesterol malo. Ni hablar que obviamente el HDL, que lo agarra bien fuerte el colesterolito, y lo lleva desde su origen hasta el lugar que se necesita utilizar, y no me va a dejar nada por el camino, le vamos a decir obviamente el colesterol bueno. En cambio ese colesterol, esa proteína de baja densidad, que también lo toma en el mismo lugar, pero que me lo lleva al lugar donde va a ser utilizado, pero que me deja restos por el camino, le vamos a decir al colesterol malo. Por lo tanto, no solamente hay que tratar de disminuir el colesterol, ya sé, por la mayoría, después vamos a ver que la mayoría de los fármacos actúan disminuyendo la producción de colesterol hepático, y que siempre va a tener que estar acompañado de la disminución del consumo de alimentos con colesterol. Y también tengo que disminuir precisamente al LDL, o sea, las proteínas de baja densidad. Y obviamente aumentar las proteínas de alta densidad. En el tratamiento no solamente va a alcanzar con disminuir la producción hepática de colesterol, sino que también hay que disminuir el consumo y también aumentar estas proteínas de alta densidad y disminuir estas proteínas de baja densidad. ¿Qué es lo que va a ocurrir, obviamente? Yo tengo mi arteria, que obviamente ese colesterol que me fue dejando por el camino, todas estas proteínas de baja densidad, se va a ir acumulando. Se va a ir acumulando, se va a ir acumulando, y precisamente esto es lo que me va a ir tapando la arteria. Lo que me va, entre otras cosas, a disminuir precisamente el calibre de ese vaso sanguíneo. Obviamente para esto nosotros tenemos que pensar que toda esta acumulación de porquería ahí en las arterias no es que ocurre en una sola. Si ocurriera en una sola arteria, no obviamente con medicación, pero sí con algún tipo de método invasivo, una angioplastía, obviamente se podría retirar, se podría sacar y listo, se terminó la historia. No, el problema es que la mayoría de las grandes arterias se van tapando y se van tapando y se van tapando. Que yo tenga una sola arteria así medio tapadita, no me va a provocar, obviamente, hipertensión, ni tampoco ningún inconveniente. Pero si yo tengo muchas arterias tapadas, ahí es obviamente donde
va a ocurrir precisamente esto. Por lo tanto, esto, o sea, no es una cosa que dice, ay, ahora que tengo el colesterol alto me tengo que cuidar. Y es otro de los grandes mitos que ocurre con todo este tipo de cosas. Como ven, el colesterol que se va acumulando en las arterias es un proceso gradual, paulatino, que se va haciendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y esto es en años. Por lo tanto, es algo que cuanto antes uno empiece a cuidarse con respecto, sobre todo, al consumo excesivo de colesterol, mejor. No hay que empezar a preocuparse recién a los 50. El último análisis que yo me hice de colesterol me daba 277. Y lo normal es menor a 200. Pero no me tendría que haber acordado ahora con 55 años, me tendría que haber acordado la edad de ustedes, para que precisamente no se acumule de esa manera. ¿De qué manera? Obviamente limitando, y acá está el tema de los alimentos. Yo dije que el colesterol provenía de origen animal, a diferencia de los triglicéridos, que son de origen vegetal. Ojo, que cuando aumentan los triglicéridos, es grasa también, son lípidos, que en exceso también va a ocurrir lo mismo. Ahora, esto es algo que siempre lo digo porque me causó mucha gracia el día que, la primera vez que lo vi, después dije, no lo puedo creer esto. Un paquete de papas fritas, los snacks, que tenía un corazón hermoso que decía, libre de colesterol. Es verdad, la papa de origen vegetal, el aceite con la que se fríe es de origen vegetal, ¿pero es un alimento sano? No. Primero y principal, tiene un montón de triglicéridos. A los triglicéridos como que nadie le da bolilla, no, porque no, o sea, siempre el malo de la película, el villano de la película es el colesterol, los triglicéridos es como que nadie le da mucha bolilla, pero también pueden, no es que también pueden, también contribuyen a esto de tapar las arterias, esto de formar de lo que se conoce como placas de ateroma, ateromatosis, arteriosclerosis, porque encima después esas placas que están ahí pegoteadas se llenan de calcio, se endurecen. ¿Alguna vez pasaron la cinta por el caño de la pileta de la cocina? ¿Vieron que cuando van pasando la cinta se van despegando bodoques de grasa, pero dura? Pasa exactamente lo mismo. Nada más que en nuestras arterias no nos podemos pasar la cinta. Se puede, pero en una sola. No en todas. Obviamente para tratar de prevenir que ocurra precisamente esto, es tratar de, lo más joven posible, empezar a limitar, no abandonar el consumo de colesterol. El consumo de alimentos que sí tengan colesterol, pero tampoco me voy a llenar de triglicéridos.
Comidas que tienen abundantes en colesterol, obviamente las carnes rojas. La carne de vaca, cuanto más grasita tenga, más colesterol tiene. La parte rica el asado, pero bueno. Las achuras. La carne de cerdo, ojo con la carne de cerdo, que tiene menos colesterol que la de vaca. Obviamente el pollo, sin la piel, siempre nos sacan lo rico, pero bueno. Sin la piel, pescado de mar, bueno, es bueno. El pescado de río suele tener más grasa, tiene más colesterol. Los mariscos, otra cosa, chicos, los mariscos llenos de colesterol están. Todo lo rico tiene colesterol. Bien, después obviamente los alimentos que obviamente tienen menos colesterol, siempre también hay que comerlos con moderación. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo, y esto es válido para cuidarse de antemano o para ya cuidarse cuando uno tiene los valores altos. Nunca una dieta prohibitiva, porque una dieta prohibitiva que me prohíbe directamente consumir esas cosas, en cualquier momento la voy a revolear, la voy a tirar para... A todos nos gusta comernos un asadito, al menos que haya alguno que sea vegetariano, a todos nos gusta comernos un asadito, a todos nos gusta una picadita, pero una cosa es comerse una picadita o un asadito una vez por semana y otra cosa muy diferente comer todos los días. Y que también está muy relacionado con el tema de la comida chatarra. La típica hamburguesa. Que es una hamburguesa. Ahora por suerte vieron que la mayoría de las hamburguesas vienen mitad carne, mitad soja. Ahí por lo menos un poquito menos de colesterol tenemos. Pero no quiere decir que no tenga. Lo mismo ocurre con los lácteos. Los lácteos descremados, o sea, yogur, queso, obviamente tienen menor cantidad, pero no quiere decir que no tenga. Y no, este descremado me como medio pote de queso crema. Y estamos en la misma. Yo siempre recomiendo, empiecen a cuidarse de jovencitos, porque después cuando te digan, no, ya no puede comer esto, te querés matar. Te sacan todo lo rico. Y obviamente, volviendo al tema de todas esas dietas prohibitivas, en algún momento siempre la persona la va a abandonar. Porque realmente uno tiene que hacer un cambio de estructura muy importante y no siempre es fácil hacer esos cambios. En cambio, cuando uno está acostumbrado de chico, después no hay tanto problema. Y obviamente va a ser mucho más, menos complicado que aparezca el colesterol alto a edades tempranas. Colesterol alto, triglicéridos altos, tampoco es cosa de viejitos. También pueden estar aumentados en los niños. Pero ojo, porque si en un niño están aumentados, lo más probable es que ese aumento del colesterol no sea por el consumo, sino porque hay un aumento en la producción del hígado. Entonces, tratar de llevar siempre una alimentación lo más sana posible, con una dieta variada, con la inclusión obviamente de verduras, con la inclusión de frutas, la carne también, porque la carne también es importante en una nutrición completa, pero, vuelvo a repetir, tratando de elegir las carnes más magras, y dejarse el gustito para un día a la semana. No todos los días.
Comer milanesa con papa frita y huevo frito todos los días, y no. Comer hamburguesa todos los días, no. Y es muy común, y bueno, eso por ahí depende mucho de dónde viva cada uno. Acá, por ejemplo, según, con el tema de los trabajos, uno que por ahí tiene que cortar y almorzar rápido y corriendo, siempre se terminan eligiendo comidas que no son, no tienen un alto contenido calórico, tienen un alto contenido de nutrientes que no son buenos, y terminan haciendo desastres. La nutrición es algo que es impresionante cómo nos puede mejorar el estado precisamente, o atrasar, mejor dicho, todo este tipo de Bien, 3 minutos me dice el relojito que nos quedan. ¿Alguna duda con estos dos temas tan importantes que vimos hoy? Los fármacos que se utilizan precisamente para la disminución del colesterol y de los triglicéridos, también es de todos los días. De todos los días. Bien, la semana que viene sí, ya nos vamos a tirar de cabeza directamente con toda la parte farmacológica. Sobre todo la parte ambulatoria de infarto, la parte de angina de pecho. ACV no, porque va a depender muchísimo de las secuelas que hayan quedado. Y también vamos a ver si la medicación para la presión arterial y la medicación para las dislipemias. Que tengan una muy linda semana. Nos vemos el jueves que viene. Chao, profe.